Hola, mi nombre es Genesis Díaz y en este día les estaré exponiendo el análisis jurídico de una sentencia. Esto para la clase de Constitucional Colombiano a cargo del docente Ronald Vázquez. La sentencia que vamos a analizar es la número T002 de 1992. Para que todo esto se entienda y sea un análisis conciso, vamos a seguir una estructura. Lo primero que vamos a hacer es resumir brevemente lo que fue la sentencia. Luego, pues vamos a tratar lo que sería el problema jurídico para proceder a plantear lo que sería mi tesis jurídica. Ya a continuación lo que vamos a hacer es pues exponer las normas que se trataron en esta sentencia para luego analizar las consideraciones de la Corte. Ya para finalizar todo este trabajo, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear una conclusión que sería mi postura referente a pues lo que les voy a exponer anteriormente. Bueno, resumen de la sentencia. Bueno, acá las partes involucradas en la sentencia, pues tenemos a la peticionaria que es Pastora Upegui. Esto tiene como procedencia el Tribunal Superior de Pereira y el magistrado pues ponente de esta sentencia es Alejandro Martínez Caballero. Bueno, la solicitud. Para explicar lo que fue en sí la solicitud, hay que tener en cuenta que la peticionaria, o sea, Pastora Upegui, concedió pues el poder de proceder esta tutela a el abogado Luis Ángel Velázquez. Esto porque ella considera que se le está violando su derecho a la educación. Acá lo que pues vamos a analizar es el caso en sí, y esto pues es lo siguiente que les voy a explicar. Primero, esta señora cursaba lo que era ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero por asuntos personales ella tuvo que retirarse, o sea, ella estudiaba en 1977 y se retiró y procedió a continuar sus estudios en 1985. Pero en el segundo semestre del año 1989, pues la peticionaria reprobó por tercera vez una materia que fue matemática 4. Acá pues lo que se va a decir es que el reglamento universitario especificaba que si una persona perdía una materia 3 veces, esta ya no podía ser admitida en el mismo programa, sino que podía de pronto acceder a la educación en su universidad, pero en otra carrera. Acá lo que va a decir, argumentar, lo que sería la peticionaria va a argumentar frente a esto, es que considera que esta decisión que tomó la universidad va a generar pues, unos perjuicios materiales y morales para ella. Bueno, fallos. El primer fallo que se da en el juzgado primero de instrucción criminal de Pereira va a decir que no se va a acceder a esta acción de tutela y va a ser por la siguiente razón. Bueno, acá ya para analizar los argumentos que dio pues este juzgado, el primero es que va a decir que no puede, esta señora no está presentando pues ninguna vulneración al derecho y además va a decir que la educación es un derecho fundamental y por tanto pues la acción de tutela pues no tiene procedencia. Otra cosa que este juzgado va a argumentar frente a decir que pues no hay ninguna vulneración de derechos es que al analizar el reglamento estudiantil de la universidad va a conseguir que este reglamento va acorde con lo que sería la constitución política y por tanto va a concluir que el despacho pues va a considerar que no va a existir ningún incumplimiento a lo que sería pues los derechos de esta persona frente a la universidad. Bueno, esto sin embargo fue analizado por el Tribunal Superior de Pereira y este en su fallo va a decir que no queda ninguna duda de que la educación sea un derecho fundamental. Los argumentos en los que se basó pues, el Tribunal Superior de Pereira fueron los siguientes. Este va a argumentar que a pesar que la educación de pronto no se encuentra consagrada en un artículo que pues consagre lo que sería un derecho fundamental, esta pues no va a tener ninguna duda de que pues sería un derecho fundamental, valga la redundancia. Además, va a concluir que a pesar que la educación sea pues, un derecho fundamental, en este caso en particular pues no está siendo vulnerado y por tanto pues la acción de tutela no va a proceder.
Bueno, acá, ahora pues lo que voy a decirles es el problema jurídico que la Corte Constitucional va a analizar. Bueno, la Corte está llamada a debatir dos temas que son bastante fundamentales en este caso. El primero es si la educación es un derecho fundamental o no. Y el segundo va a analizar si la cuestión de la universidad tecnológica, de no, pues, no brindarle el acceso a, pues, al mismo programa a esta persona, pues va a generar una violación a un derecho. Bueno, frente a este caso, pues voy a plantear pues, lo que sería mi tesis jurídica y es la siguiente. Bueno, mi tesis es que pues no queda ninguna duda de que la educación es un derecho fundamental y esto pues lo baso en la idea de que una persona va a desarrollarse en la sociedad por medio del conocimiento. Es decir, gracias a la educación una persona puede lograr lo que sería una vida digna. Y pues sabemos que la dignidad está estrechamente relacionado con lo que sería un derecho esencial para la persona. Y bueno, ya en el caso particular, pues analizando de que el reglamento cumple pues todos los requisitos en cuanto al análisis constitucional, pues no queda duda de que acá no se estaba vulnerando ningún derecho. Bueno, normas a tratar pues en la sentencia van a ser tres. La primera norma que hay que analizar en este caso es la educación. Esta se va a consagrar en el artículo 67 y va a decir lo siguiente. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Bueno, con esto vamos a entender que la educación va a estar estrechamente relacionada con la cultura y por tanto se va a considerar que va a ser algo que va a estar vinculado al derecho a la igualdad y todas las personas van a tener la oportunidad de acceder a esta para brindar pues mejores resultados a la sociedad y pues tenga una vida mejor. Referente a esto que les estoy explicando, la Corte va a exponer lo siguiente, y es, la educación por su parte es una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. Acá pues tenemos que entender que por medio de la educación es que una persona va a realizarse y pues impactar positivamente a la sociedad. Bueno, ahora un artículo que es necesariamente, acá en este caso, es el artículo 69, que este va a hablar sobre la autonomía universitaria. Acá este va a expresar, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizarlo es la última parte que va a decir que tiene que estar regido de acuerdo con la ley. Pues entendemos que la autonomía universitaria, a pesar de permitirle establecer pues, sus propios estatutos, reglamentos estudiantiles a las universidades, estos tienen que estar limitados a la Constitución. Bueno, acá pues tenemos que, abro comillas, la autonomía universitaria es un conjunto de libertades determinadas en una ley o en una carta magna, en la que el Estado reconoce a las instituciones de educación superior la facultad de darse a sí mismas las normas que rijan su organización. Bueno, esto ya básicamente es lo que me explicaba. Bueno, acá por último un artículo que es fundamental a la hora de estudiar es el artículo 86 y este es el relacionado con la acción de tutela. ¿Por qué es pertinente estudiarlo acá? Porque este va a establecer que la acción de tutela queda delimitada a lo que serían los derechos fundamentales. Es decir, si una persona considera que se le está vulnerando un derecho fundamental, esta tiene que proceder a interponer una acción de tutela y de esta forma, pues, tener todas la garantía estatal. Bueno, acá pues se puede decir que la Corte va a analizar si la educación es un derecho fundamental o no y si es pertinente utilizar pues la acción de tutela para garantía del mismo. Bueno, una vez ya analizadas pues, las normas anteriores, vamos a proceder a estudiar las consideraciones de la Corte Constitucional. Bueno, la Corte va a precisar dos cosas, y es que para determinar si un derecho es fundamental o no, tiene que cumplir con ciertos criterios, unos criterios principales y unos criterios secundarios o auxiliares. Como criterios principales tenemos dos. El primero es que lo va a determinar qué derechos son esenciales para la persona.
Acá esto es una tarea del juez, es decir, el juez tiene que determinar si un derecho es esencial para la persona. Y la Corte va a expresar lo siguiente: el conocimiento es inherente a la naturaleza del hombre, es su esencia. Acá pues estamos entendiendo que la educación es un derecho esencial y es porque está relacionado directamente con lo que sería la dignidad humana. Bueno, el segundo criterio que vamos a analizar es el reconocimiento expreso del constituyente. Acá esto para entenderlo básicamente sería en la Constitución si está planteado inherentemente o explícitamente, perdón, si la educación es un derecho constitucional o no. Acá en el artículo 44 se va a expresar lo siguiente, y es que los niños van a tener gozar de ciertos privilegios y entre ellos va a estar la educación. Este tema, al analizarlo, es bastante conflictivo porque simplemente en este artículo se va a precisar con tal detalle que la educación es un derecho fundamental. Bueno, ahora vamos a analizar lo que serían los criterios auxiliares. Acá sí tenemos varios y el primero que vamos a analizar es los tratados internacionales. Como sabemos, en el artículo 93 de la Constitución se va a expresar que los tratados que sean ratificados por el Congreso automáticamente van a pasar al bloque de constitucionalidad, y como sabemos, esto lo que quiere decir es que va a tener rango constitucional. Y referente a determinar si la educación es un derecho fundamental o no, en el artículo 13 del Pacto Internacional va a precisar que sí, diciendo lo siguiente: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a la educación de todas las personas. Entonces, y ya pues entendiendo esto, vamos a proceder con el segundo criterio, y es si los derechos acá son de aplicación inmediata, y esto va a estar precisado en el artículo 85. Y bueno, ya relacionado con el caso en específico, van a haber 3 artículos que precisan que la educación va a ser un derecho fundamental, y estos serían el artículo 13, el artículo 26 y el artículo 27 de la Constitución. Bueno, acá hay 2 criterios más que los pueden ver en la diapositiva, y es si los derechos poseen un plus de modificación, y el último es si los derechos fundamentales por su ubicación y modificación. Acá el último, que es el que les quiero hablar, es sobre los derechos fundamentales por su ubicación. Y acá la Corte va a precisar que este va a ser un criterio auxiliar y no determinante. Bueno, ahora vamos a proceder a analizar las consideraciones de la Corte en el caso en concreto. Y esta va a especificar pues que no queda ninguna duda de que la educación es un derecho fundamental. Y ya referente al caso de la señora pues Pastora, va a decir que no queda duda de que no hay ninguna vulneración, porque la universidad pues tecnológica de Pereira, perdón, en el artículo 36 de su reglamento estudiantil va a decir que el estudiante que por causas académicas quede por fuera de un programa de formación podrá ingresar a otro. Acá lo que entendemos es que esta persona no está siendo de pronto vulnerada en ninguno de sus derechos, ya que este reglamento es preciso y le da la oportunidad de acceder a otro programa. Es decir, ella puede seguir vinculada con la universidad, pero en otra carrera. Esto va a ir de acuerdo con la Constitución Política en su artículo 34, que va a decir que están prohibidas las penas perpetuas. Pues como vemos, esta universidad en ningún momento pues precisa una sanción definitiva. Bueno, ya acá analizando lo que dice la Corte, esta expresa lo siguiente: no existe pues en este caso vulneración ni amenaza del derecho fundamental a la educación, porque con la reprobación de una asignatura en varias oportunidades, la peticionaria perdió el derecho a continuar sus estudios en ese programa en concreto. Es decir, que pues esta persona puede acceder a otro programa, que era lo que les explicaba anteriormente. Bueno, acá como resultado o como resuelve, perdón, la Corte Constitucional va a confirmar las providencias establecidas por el Tribunal Superior de Pereira, y va a decir que la educación es un derecho fundamental, pero además va a precisar que en este caso en concreto esta señora no está siendo vulnerada, no está siendo ninguno de sus derechos vulnerados. Bueno, en conclusión, acá yo lo que considero es que en este caso en específico no existe ninguna vulneración a sus derechos,
pues como analizamos anteriormente, el reglamento estudiantil establecido por la Universidad Tecnológica de Pereira iba acorde a los parámetros constitucionales. Además, pues considero que a pesar de que se pueda considerar un poco injusto la sanción establecida por esta universidad, esta pues no representa ningún perjuicio porque la persona puede expresamente acceder a otra universidad, pues si lo que desea es continuar este mismo programa o si desea seguir vinculada con la universidad, pues acceder a otro programa. Esto también lo que nos lleva a decir es que las sanciones universitarias, después que vayan en concordancia con la Constitución, van a ser entendidas como una oportunidad que le da pues a las personas de tratar de superarse y pues lograr su objetivo que es culminar pues la carrera universitaria. Ya referente a si la educación es un derecho fundamental o no, pues reitero mi tesis inicial y es que pues no queda duda de que la educación va a ser un derecho fundamental porque está estrechamente relacionada con lo que sería la igualdad, es relacionada con la cultura y además con la dignidad humana que como sabemos es esencial para la persona. Bueno, este fue todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que esta información sea lo bastante útil y muchas gracias.